Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias, Padre, en esta mañana por estar juntos, por estar reunidos en torno a tu nombre. Señor, queremos ahora oírte a ti, Señor. Tú ya nos has escuchado nuestros cánticos, nuestras oraciones, nuestros agradecimientos hacia ti, Señor. Ahora queremos escuchar tu voz. Bendice a nuestro hermano Roberto, tu siervo, Señor. Pon palabras tuyas en su boca, líbralo del mismo en esta hora. Y Padre eterno, lo encomendamos a la gracia tuya, Señor, para que pueda edificar a tu iglesia. Te lo rogamos en el glorioso nombre de tu Hijo amado. Amén. 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 Gracias, hermano Héctor. Qué lindo verles, hermanos y hermanas. Veo hartos rostros nuevos también. Muy bienvenidos. Gracias al Señor por estar con ustedes esta mañana. Se me quedaron los lentes en el auto, así que voy a ver si puedo leer. A ver si me sirven. ¿Sí? Bien, gracias, Señor. Amén. Amén. Vamos a leer un texto que se encuentra en Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Hebreos 4, versículo 16. Dice así el texto: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que Dios bendiga su palabra. Quiero resaltar en este mensaje las dos palabras, misericordia y gracia. Y se nos invita a acercarnos al trono de la gracia. Un trono siempre tiene que ver con asuntos legales, con autoridad. El trono siempre tiene que ver con un reinado. Y nosotros estamos invitados a comparecer, a acercarnos, más bien dicho, acercarnos a este trono de gracia. Normalmente los tronos también tienen, junto con eso, tienen juicios. Del trono vienen los juicios. La epístola a los Romanos tiene 12 veces la mención de los castigos de Dios reflejados en la ira de Dios. Y note que la epístola a los Romanos es como el quinto evangelio. Es como el evangelio, ¿no? Pero ¿cómo se entiende que en el evangelio, en ese trasfondo de lo que es el tema de Romanos, está la ira de Dios, 12 veces mencionado? Entonces, la misericordia evita la ira de Dios, la ira que merecemos los seres humanos. Los seres humanos merecemos la ira de Dios. Y la misericordia evita que caiga el juicio con ira sobre la humanidad. De tal manera que las personas inconversas pueden disfrutar la misericordia de Dios porque Dios tiene paciencia, porque Dios tiene misericordia, porque Dios no se complace en castigar, no se complace en la maldad, en la impiedad. Dios no se complace en el sufrimiento y Él acerca su corazón, porque esta palabra misericordia se compone de dos palabras, de miseria y cardio. Mísero, miseria, y cardio, que tiene que ver con el corazón, es el acercamiento del corazón de Dios a la miseria humana, al sufrimiento humano, al dolor humano. Y hubo muchas personas que se acercaron a Cristo para pedir misericordia.
porque había un familiar que estaba muriendo, por alguien que estaba enfermo, por alguien que estaba sufriendo, y el Señor hizo misericordia, lo que no implica y no significa necesariamente que esas personas hayan sido salvadas. Porque cuando se trata de la misericordia, la humanidad entera en este momento está bajo la misericordia de Dios. Ahora, puede ser que en algunos lugares del mundo, en algunos países, estén habiendo aluviones, estén habiendo terremotos, volcanes que están en erupción, ríos que se desbordan, vehículos que se van como cáscaras de nuez por los ríos, por los desbordes. Pero la misericordia de Dios, el juicio de Dios, el fin de la humanidad aún no ha llegado. Hay un día reservado, el gran día de la ira de Dios. Y ese día caerá sobre toda la humanidad. Y los redimidos, los salvados, los convertidos, son los que están bajo la misericordia de Dios, pero a la vez están bajo la gracia. Lo que no está el común de los seres humanos. El común de los seres humanos no está bajo la gracia. El común de los seres humanos está bajo la misericordia. Solo los redimidos están bajo la misericordia y la gracia de Dios. Solo los redimidos, solo los renacidos, solo los convertidos son receptores de la gracia de Dios. Los inconversos no saben ni conocen lo que es la gracia de Dios. Los inconversos solamente están disfrutando de la misericordia de Dios. Las personas no saben el día y la hora en que su vida va a terminar. Los seres humanos no sabemos el momento en que el Señor nos va a llamar. Y entonces el ser humano vive la contingencia, vive en el diario vivir, alegrándose con lo que tiene y tratando de alcanzar lo que no tiene. Inconsciente de que en cualquier momento le podría llegar la hora de su fin. ¿Y en qué momento se encuentra? ¿Está convertido o es un inconverso? ¿Es un impío o es un redimido? ¿Es una persona condenada porque la condenación ya está determinada? Toda la humanidad está determinada por Dios, bajo el juicio de Dios, que toda la humanidad está condenada. Pero ¿cómo se salva la humanidad? Creyendo en Cristo. El que cree en Cristo está perdonado de sus pecados. Y en ese sentido Dios ha dado pasos para que nos acerquemos al trono de la gracia, como lo dice el capítulo 10 de la Epístola a los Hebreos. Y les invito a leer un poquito esos versos. Capítulo 10, versículo 19, dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Se nos invita a acercarnos al trono de la gracia para hallar gracia, para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y aquí se nos dice los pasos que Dios ha dado para que nos acerquemos. ¿Y cuáles son esos pasos? Aquí se mencionan 4 pasos que Dios ha dado para facilitar el camino hacia Él. Y el primer paso es, dice que lo hagamos con libertad, entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar en el templo donde estaba la Shekinah, estaba la gloria de Dios, la presencia de Dios. Y esta presencia de Dios ahora está en el cielo y está también en la iglesia y está en tu corazón. En tu corazón tú tienes un lugar santísimo. En tu espíritu mora el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te conduce al Padre y al Hijo. De tal manera que tú tienes una comunión intratrinitaria. Tú estás relacionado con la Trinidad. Porque en tu corazón, en tu interior, hay un lugar santísimo. Y también hay el lugar de más afuera, que es el alma, es como el lugar santo, y el cuerpo es como el atrio exterior, de tal manera que también somos trinos, por así decir. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en nuestro interior. Aunque, digamos, en la realidad presencial en el cielo,
Hay un trono donde está el Padre y a su diestra está el Hijo. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros nos conecta con esa comunión. Y en esa comunión tenemos acceso a las 24 horas del día. Haciendo lo que estemos haciendo, podemos orar, podemos hablar, podemos tener comunión con Dios. Yo siempre recuerdo a mi madre cuando yo de adolescente cometía tantos pecados, errores, tenía muchos amigos, había formado un club deportivo, era especialista en hacer licores, yo sé hacer coñac, sé hacer rompón, anís, menta, una serie de licores que aprendí con un amigo que me enseñó esos licores. Así que yo era el alma de las fiestas y desde niño, de 12 años más o menos, mi papá a veces nos daba un trago de vino tinto con harina, esa chupilca que hacían, ¿no es cierto? Y nos daba a probar con cucharitas, pero un día yo me metí de ajo el cache cuando ellos no me estaban viendo y preparé un jarro lleno de vino con harina tostada y azúcar y me lo tomé y fue mi primera borrachera. Y mi madre oraba por mí con lágrimas, pelando papa muchas veces, ella oraba por mí. Cocinando, oraba por mí. O barriendo, recogiendo la basura, siempre la veía, clamando por mí. Un día que me curé, tenía como 14 años, habíamos celebrado el triunfo de mi club que yo había formado, filial de Colo-Colo, por si acaso. Perdóname lo de la U. Y vino el presidente del club deportivo, del equipo nacional de Chile, vino asesorado porque era profesor de un colegio donde estudiaban mis compañeros, y los padres de mis amigos lo invitaron a él para que viniera a ayudarnos, para que nos dieran las camisetas y todo, y el club fuera reconocido por el Colo-Colo. Así que ese entrenador del equipo nacional nos había hecho el reconocimiento de la victoria que habíamos tenido ese año. Así que nos encerraron a 30 jugadores en una pieza, todos adolescentes, de la primera infantil, por así decir, y nos colocaron un chuico de vino y dijeron, ya, ¿se lo toman o se lo llevan puesto? Así que en los 30 nos tomamos los 15 litros de vino. Y yo llegué a mi casa, mi casa estaba a la vuelta de la manzana, y llegué afirmándome de la muralla. Afirmándome de la muralla hasta que llegué, toco la puerta, me abre mi mamá y me hace así que me entra una pieza que no era la mía, y me tiro en la cama y todo me empieza a dar vuelta, y me levanto en calzoncillos y paso por el pasillo y había una reunión de la iglesia. Y todos se dieron cuenta y el vómito en el baño y todo eso, fue un escándalo. La iglesia entera supo y todos oraron por mí. Y el Señor en su misericordia me alcanzó con su misericordia y con su gracia. Bendito sea el Señor. Mi madre oraba y la iglesia oraba. Nosotros tenemos comunión con Dios las 24 horas del día. Y aunque estemos pegando ladrillos, podemos orar al Señor y tener comunión con Él. Las 24 horas del día podemos tener acceso a la presencia de Dios. ¿Y cómo tenemos acceso? ¿Por qué? Porque el Padre dio los pasos. Nuestro Dios dio los pasos. Dice, por la sangre de Jesucristo, en primer lugar, que tiene un valor inconmensurable la sangre de Cristo, porque no hay ningún valor que se pueda asemejar a lo que es el valor que Dios le asignó a la sangre de Cristo. El camino nuevo y vivo, había un camino antiguo que era el camino de la ley, el camino de las obras, el camino del esfuerzo de la naturaleza humana, y en ese camino lo único que se logró es que la ley demostrara que éramos insolventes moralmente, que no había ni una capacidad en nosotros para agradar a Dios y que lo que la ley hizo fue mostrarnos mostrarnos que estábamos perdidos, muertos en delitos y en pecados. Pero ahora Dios abrió un camino nuevo y vivo, y este camino nuevo y vivo es el camino del nuevo pacto. Gloria al Señor. Luego, Él nos abrió el camino a través del velo del cuerpo de Cristo. O sea, el velo de la carne de Cristo era el velo que ocultaba su divinidad. Jesús tenía una apariencia humana, era un ser humano. Y cualquiera que lo veía podría ver a una persona como yo, de mediana estatura, no hermoso, no atractivo, una persona común y corriente, humanamente hablando. Pero detrás de este velo, ¿qué había? Era Dios encarnado. Pero cuando el velo se rompió,
se rasgó el velo del templo y se rasgó la carne de Cristo como una señal. Ese velo era tan grueso, tan firme el tejido, que si le ponían 2 bueyes para allá y 2 bueyes para acá con cordeles amarrando la cortina, tratando de romperla, hubiera sido imposible de romper ese velo. Pero el velo se rasgó de arriba abajo, indicando que el camino, el acceso para el acercamiento y el encuentro con Dios estaba expedito, estaba libre. Gloria al Señor. Pero ese velo representaba el velo de la carne de Cristo, que fue herido por nuestras rebeliones. Y luego, finalmente, el último paso que da Dios es que dice que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Un gran sacerdote, un gran intermediario, un gran vicario, uno que representa a Dios para nosotros y uno que nos representa a nosotros para Dios, que hace una labor intercesora, que nos defiende, que clama por nosotros, de tal manera que eso es gracia. Todos estos pasos es pura gracia. Y los que la reciben, la disfrutan. Y los que no la reciben, los que no creen, están expuestos a la condenación. La misericordia está presente, pero no sabe hasta cuándo puede durar. No sabes en qué momento se termina la misericordia, porque la misericordia está evitando que el juicio caiga encima. Pero la gracia evitó para nosotros que el juicio cayera encima. Ya no cae el juicio encima de nosotros, a no ser de cosas temporales, que el Señor quiera disciplinarnos y nos enjuicia de todas maneras, pero el juicio eterno de la condenación eterna ya nunca más no caerá sobre nosotros, porque ya estamos salvados. Gloria al Señor. Los pasos que tenemos que dar ahora nosotros para acercarnos, dice el verso 22, acerquémonos con corazón sincero. O sea, la sincera literalmente significa que es una alusión. La palabra sinceridad se usa porque los que trabajaban en el teatro griego usaban máscaras para actuar. Entonces, el asunto es que nosotros no seamos hipócritas, que no tengamos apariencia de piedad, sino que tengamos un rostro sin máscaras y que miremos a Dios cara a cara. Que no nos pongamos ante los hermanos una máscara para parecer que somos cristianos piadosos, sino que realmente la piedad se vea a través de nuestra manera de vivir, tanto en la intimidad como en las acciones públicas. Así que nos tenemos que acercar con sinceridad, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. La fe es indispensable para acercarse a Dios. La fe es la herramienta que apropia todas las riquezas inescrutables que nos han sido dadas en Cristo. De tal manera que, siendo que nosotros, la gracia nos ha favorecido con riquezas inconmensurables, son riquezas grandiosas que están a disposición de todo aquel que cree. Y el que cree la toma, el que cree lo vive, el que cree lo internaliza, el que cree lo asume y lo vive por la fe, porque lo cree. Gloria al Señor. Así que este paso es el que tenemos que dar nosotros y lo estamos dando esta mañana. Al venir aquí hemos venido con fe a participar del pan y la copa. Gloria al Señor. Bendito es el Señor. Otro paso que tenemos que dar nosotros dice, purificados los corazones de mala conciencia. La conciencia es algo que siempre va a trabajar dándole la razón a Dios y apuntándose a nosotros como culpables. La conciencia siempre nos va a mostrar nuestros errores. La conciencia siempre va a trabajar hallándole la razón a Dios. Qué importante es la conciencia. Cuando la humanidad no tiene conciencia, y quedó demostrado en el tribunal de Nuremberg, cuando un tribunal internacional de justicia enfrentó a los generales del nazismo, entre los cuales estaba el más perverso, el más despiadado,
el más impío de todos los seres humanos, más impío que el mismo Hitler. Ese general que estaba presente ahí, cuando escuchó al tribunal acusar a los generales de la muerte de los judíos, de lo que habían hecho, las atrocidades que habían hecho, dijo, y yo lo estoy diciendo en mis palabras, ¿no? Porque no tengo las palabras jurídicas para decirlo, pero lo digo así como chileno. ¿Qué se han creído ustedes, extranjeros que vienen aquí a juzgarnos a nosotros si nosotros tenemos nuestras leyes, somos una nación autónoma, independiente, una nación soberana? ¿Qué se creen ustedes que vienen con sus leyes de otros países a juzgarnos a nosotros? Y el tribunal quedó así, plop, por lo que decía este hombre. Pero cuando se reunió el tribunal internacional, uno de los jueces ingleses dijo, llegaron a esta conclusión y lo colocaron ahí frente a los generales: la conciencia es la que dará la razón. Porque la humanidad sabe, toda la humanidad tiene las marcas, las señales de la ley de Dios inscrita en nuestra naturaleza. Tú sabes que no tienes que robar, tú sabes que no tienes que golpear a otra persona, tú sabes que no tienes que echarle la caballería encima a los demás, tú sabes que tienes que comportarte con cierta dignidad. Lo sabes, todo ser humano lo sabe. No necesita leer la Biblia para saberlo. Porque cuando tú hieres a otro, entonces sabes que tienes el peligro y que va a haber una reacción. Sabes que te va a llegar un castigo por lo que haces mal. Y por lo tanto, si eso lo aplicas a Dios, la conciencia siempre va a darle la razón a Dios y siempre va a encontrar que tú hiciste algo indebido. De tal manera, como lo dice el libro de Romanos, no tenemos escapatoria. La humanidad no tiene escapatoria. La humanidad entera quedó bajo el juicio de Dios, judíos y gentiles. Todos quedaron bajo el juicio de Dios porque la conciencia universal acusa al ser humano de su condición de pecado y de ruina y de perversidad. De tal manera que, ¿cómo nos conviene tener conciencia? Dice, purificaos los corazones de mala conciencia. ¿Y cómo nos purificamos el corazón? Ahora nosotros hemos leído la palabra y es verdad que aparte de lo que la conciencia nos puede decir que está bien y que está mal, tenemos la Escritura, tenemos la palabra de Dios, tenemos los medios de gracia, tenemos la oración, tenemos el ayuno, tenemos las reuniones, tenemos la exhortación que tenemos en medio de la casa de Dios. Tenemos tantos medios de gracia y tenemos esos tratos de Dios cuando nos quebranta, cuando nos humilla, cuando Dios nos sale al encuentro y quiere enseñarnos algo. Entonces usa esos medios de gracia para quebrantarnos, porque si estamos enteros en nosotros mismos y hace tanto tiempo que estamos en el mismo estadio y no hemos avanzado nada en nuestro camino de santificación, porque la gracia de Dios nos habilita para redimirnos, para regenerarnos en el comienzo de la vida cristiana, pero también la gracia nos habilita para la santificación. Y en el camino de la santificación, los medios de gracia están ahí a la mano para que los usemos mediante la fe, los podamos usar y podamos tener un caminar con el Señor, un caminar en plena comunión con el Señor. El corazón se purifica cuando usamos los medios de gracia, cuando leemos la Escritura, cuando la memorizamos, cuando escuchamos la palabra, cuando investigamos, cuando le damos prioridad a las cosas de Dios, el corazón se limpia y se purifica. Gloria al Señor. Y luego dice, lavado los cuerpos con agua pura. O sea, se menciona 4 pasos que Dios ha dado y 4 pasos que nosotros que tenemos que dar. Esto que estoy diciendo está en el librito que está por ahí, ¿no? El inicio de una vida en Cristo, que el hermano Mario lo tiene expuesto por ahí el librito. Ya. Ahí hay un capítulo una parte, digamos, donde se tratan los pasos que Dios ha dado para que nos acerquemos a Él y los pasos que nosotros tenemos que dar para acercarnos a Él. Así que el cuerpo lavado con agua pura es un lenguaje simbólico, aunque en realidad yo creo que nadie viene aquí a la reunión así nomás tal y cual como se levantó. Pero el lenguaje es simbólico, porque
el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Estos días el hermano Rubén compartía una palabra ahí en Cisterna y decía, hermano, decía, ¿fumar es malo? Y bueno, todos dijeron sí. ¿Por qué es malo fumar? ¿Lo dice la Biblia en alguna parte que no hay que fumar? Bueno, dijo, una hermana dijo, es malo fumar porque eso daña nuestro cuerpo. Ay, 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 hermano, y lo digo así calladito. La hermana era un poco gordita. Y el hermano le dice, hermana, pero comer grasa también hace mal. Chuta. Ay, ay, ay. No solo el cigarro hace mal, la grasa hace mal, la Coca-Cola hace mal. Y el vino, sí, la Coca-Cola hace mal. La Coca-Cola, hermanos, en exceso, ¿no es cierto? En exceso. Que yo también tomo Coca-Cola sin azúcar. Pero bueno, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y tenemos que cuidarlo. Si es el templo del Espíritu Santo, entonces tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Pero ¿qué contamina el cuerpo? Los ojos, lo que miramos, los deseos de la carne contaminan el cuerpo. Los peores pecados, los pecados más graves. Mira, no sé si conocen el dibujo, la pintura de Ries, que en el año 1650 y tantos, 1653 exactamente, hizo una pintura de 2,5 metros de alto por 2 metros de ancho que está en la capilla de la Constitución en España. Ese cuadro tiene el árbol de la vida y tiene un esqueleto humano representando la muerte con una hoz y ha golpeado el tronco para dejarlo caer. Y en la copa del árbol hay gente que está haciendo cosas que tienen que ver con los 7 pecados capitales. Y la mayoría de los pecados capitales tienen que ver con cuestiones de sexualidad indecente, perversa, digamos. Fornicación, adulterio. Hay una mujer que está besándose con el marido y tiene la mano agarrada con otro hombre. Cosas en ese cuadro. Si usted lo mira, ese cuadro es muy importante para evangelizar, porque tiene los 4 pilares del evangelio. Tiene lo que es la ley, tiene lo que es el pecado, la muerte, la condenación y tiene la cruz, la redención. Ese cuadro se usa mucho para evangelizar. El asunto es que ahí está el Señor, en el otro extremo está la calavera, está el tronco, el árbol arriba, con la gente arriba, y hay una campana colgando y Jesús está tocando la campana con un martillo así, dando la palabra de advertencia. La calavera tiene un cordel agarrado del árbol para tirarlo que caiga para el lado de él. Y ahí abajo hay un demonio y detrás del demonio está el infierno. Entonces, es un cuadro extraordinario que vale la pena estudiarlo, leerlo, porque en realidad eso es la Biblia en resumen. ¿Qué le espera a la humanidad? ¿Cuál es la lucha de todos nosotros diariamente? ¿Acaso no es una lucha? No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra demonios, contra tentaciones que vienen de las tinieblas y nos quieren hacer caer y nos quieren arrastrar. Pero tenemos la gracia de Dios. Hemos escuchado el toque de la campana y hemos venido para el lado donde está Cristo que nos ha salvado. Gloria al Señor. La gracia de Dios está en favor nuestro de los que hemos creído. Gloria al Señor por todo eso, hermanos. Gloria al Señor. A mí me ha sorprendido mucho el tema, no sé si han escuchado hablar de un sermón que predicó Jonathan Edwards en el año 1741. Este hermano predicó un mensaje que se llama Pecadores en manos de un Dios airado. Se lo recomiendo. Pecadores en manos de un Dios airado. Fue ese mensaje
produjo el despertar en Estados Unidos. Vino un despertar, un avivamiento tremendo cuando en esa iglesia la gente recibió ese mensaje, fueron conmovidos de tal manera que muchos que estaban ahí eran inconversos. Muchos que eran creyentes, culturalmente creyentes. Gente que tenía cierto temor de Dios, pero que no eran convertidos. Porque iban a la iglesia, a las reuniones, pero seguían viviendo sus vidas, tenían esclavos, maltrataban a los esclavos, y así una cantidad de cosas que se puede mencionar. Pero el día que se compartió esa palabra, se produjo en despertar en esa iglesia, y eso trascendió a todo Estados Unidos. Fue un despertar extraordinario. Y quiera el Señor que pueda usar estos mensajes en estos días y podamos nosotros propagar la palabra del Señor. Yo tengo carga y estoy orando y estoy clamándole al Señor que me permita ir a lugares, me dé el valor y la gracia de ir a lugares donde pueda entregar el Evangelio. Ya estoy invitando a algunos hermanos, ya estamos orando por eso, porque hemos ido a veces a la feria y la gente está reacia a escuchar a la gente que predica en la calle. Pero estoy estudiando también cómo hacer un evangelismo personal. Y hay abundantes recursos, si ustedes buscan, coloque por ahí en las redes, coloque evangelismo personal. Y le va a salir una cantidad de enseñanzas para entrenarlo de cómo usted puede hablar de Cristo a una persona. En forma extraordinaria. Cómo llegar a las personas, cómo producir un momento en que usted pueda confrontar a la persona con el Evangelio. Porque esa es la misión de todos los cristianos, es la misión de hombres y mujeres, es la misión de todas las iglesias. Estamos llamados a llevar el Evangelio. Porque en el Evangelio está la misericordia y la gracia. ¿Ya? Mientras la gente no crea al Evangelio, la gente está en la misericordia porque Dios no ha dejado caer el juicio todavía, pero en cualquier momento que esa persona parte de este mundo, se va al infierno si no ha creído en Cristo. Y no sé qué tan seguros estamos, no sé qué tan seguros están los cristianos de que hay infierno, de que hay un tormento eterno, de que hay un tormento eterno donde va a ir la humanidad después de ese juicio final. Va a ir la humanidad a ese lugar de tormento eterno junto con el diablo y sus ángeles. Para el diablo y sus ángeles no hubo redención, no hubo plan de salvación, porque el diablo y los ángeles caídos nunca van a querer, jamás van a querer nada que provenga de Dios. No quieren el amor de Dios, no quieren perdón de Dios, no quieren reconciliación con Dios, no quieren absolutamente nada que provenga de Dios. La rebelión es tan grande que no quieren nada que provenga de Dios. Dios lo supo de antemano y por eso no planificó nada para salvarnos a ellos. Pero planificó la salvación para nosotros, que estábamos igualmente perdidos como Satanás y los ángeles caídos. Habíamos pecado contra Dios de la misma manera que habían pecado los ángeles caídos. Nos habíamos rebelado, la humanidad se había rebelado contra Dios. La humanidad enemiga de Dios. Pero Dios supo que a pesar de eso, habría quienes querrían lo que Dios quiere. ¿Y cuándo se despierta el querer? Por eso Jesús dijo enfáticamente, el que quiera venir en pos de mí. Dios no le impone su voluntad a nadie. Dios no obliga a nadie. Dios no pasa a llevar esa llave sagrada que se llama voluntad, que solamente tú la manejas. Nadie más que tú es responsable de saber lo que quieres hacer con lo que es tuyo, con tu voluntad. Por eso es importante que cuando el Evangelio toca tu corazón, porque es por el oír la palabra de Dios que se produce la salvación, es por la gracia que viene a través del Evangelio que se produce la regeneración, y por lo tanto, a partir de ese momento, eres consciente que no vas a ir al infierno. La misericordia
la misericordia está evitando que el juicio caiga encima, que el castigo caiga encima. Pero la gracia está llegando a nosotros, es la gracia para llevarnos al cielo que no merecemos. La misericordia evita que caigamos en el infierno que merecemos, pero la gracia nos permite subir al cielo que no merecemos. No sé si entiende el contraste. Gloria al Señor por eso. Y en ese mensaje, el hermano Jonathan Edwards, que fue un hombre que perteneció al cristianismo de los puritanos, ¿no? El puritanismo. Fue un hombre intelectual, era un hombre que sabía mucho de filosofía y de teología. Era un hombre que se apartaba al bosque para contemplar la gloria del Señor. Creo que inspirado en esa realidad fue que compuse ese cántico que cantábamos delante: contemplo, alabo tu magnífica gloria. En momentos que tenemos para contemplar la grandeza de Dios, los favores de Dios. Por eso esta invitación de Hebreos 4:16, acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Cuando el hermano Jonathan Edwards predicaba acerca del infierno, decía que el infierno era como la ira de Dios. Cuando hablaba de la ira de Dios que se va a desatar para llevar a la humanidad al infierno, a la humanidad impía e incrédula, va a ir al infierno. Y cuando él explicaba lo que era el infierno, decía que era como comparar un estanque que se está llenando de agua porque está lloviendo, está cayendo mucha cantidad de agua, y ese estanque, ese lugar se llena de agua, y las compuertas están reteniendo el agua, pero cuando se abren las compuertas, me acordaba cuando escuchaba esa parte del mensaje estos días, que allá en Osorno hay un río que se llama el río San Pedro, en los lagos, en la ciudad de los lagos, el río San Pedro. Y ese río nace en el lago Riñihue. Y había un puente, un muro, ¿no?, que estaba, digamos, conteniendo el desembalse. Había compuertas, pero cuando fue el terremoto del año 61 en Valdivia y en toda esa región, ese terremoto que el más grande de la historia, ¿no?, se rompió el dique y el agua del río Riñihue se vino por el río San Pedro e inundó todo lo que había a su paso hasta llegar a Valdivia. Lo inundó todo. La ira de Dios, el hermano la comparaba con una cosa como esa, ¿no? La ira de Dios. No sé si puede sentir, lo puede tocar en sus emociones, en sus sentimientos, en sus pensamientos, en su comprensión, en su entendimiento de lo que es la ira de Dios. El hermano también compara lo que es el trono de un rey en la época de la Edad Media, cuando un rey que tenía un imperio, cualquiera que se levantaba contra el emperador era castigado con horrendos castigos. Pero esa ira de ese rey terrenal no es ni un grado, se puede comparar con lo que es la ira de Dios. La ira de Dios es algo tremendo, ¿no? Es algo tremendo, porque la condenación eterna es algo tremendo. Dios es amor y no se complace en castigar. Y a través del profeta Jeremías y el profeta Ezequiel, él confronta a Israel porque Dios va a castigar a Israel. Y cuando le hablan de Deuteronomio, si no cumplen las leyes de Dios, entonces Dios los va a desechar. Ellos están pisando en terreno resbaladizo, en un terreno que puede haber un abismo y pueden caer en cualquier momento. Así está Israel cuando Dios le habla, y al final Dios sabe que Israel va a caer. Y por lo tanto le advierte, pero le pregunta,
Ustedes tienen pensado, han considerado que yo no me complazco en hacer mal, que yo me complazco en bendecir, no me complazco en hacer mal. Pero Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces, ¿por qué digo todo esto esta mañana, hermanos? Y con esto termino. Porque nuestra hija Carmen Paz, la menor de nuestras hijas, cuando un día tenía 19 años, ella más o menos, me dice: papá, yo voy a ir a una fiesta. Y eran las 11 de la noche un día viernes. Voy a ir a una fiesta. ¿Y a dónde vas a ir? Bueno, con las amigas del colegio, compañeras del colegio, vamos a tener una fiesta. No, le dije: tú no puedes ir a esa fiesta. ¿Y por qué no? Porque estás en una casa donde nosotros somos creyentes, somos hijos de Dios y en ese tipo de fiesta te puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, no, yo voy a ir nomás. Yo voy a ir nomás. Entonces yo le dije: bueno, entonces tú estás queriendo decir que tú quieres vivir como tú quieras, sin considerar a tus padres, sin respetar tu casa. Ah, me estás queriendo decir que entonces no tengo que vivir aquí, entonces me voy. Y partió, pescó sus cosas y se fue. Cerró a las 11 y tanto de la noche, se fue de la casa. Estuvo un mes fuera de la casa. Un mes fuera de la casa. Estuvo en la casa de una amiga. Era tal la pobreza en que vivía esa amiga, en un barrio de la población La Victoria, era tal la pobreza en que vivía esa amiga, y era invierno, que tenía que colocar un gato en los pies para calentarse los pies en la noche. Y eso la hizo volver a la casa. Nuestra hija, que de pequeña era sensible, los hermanos de la iglesia la quieren mucho, la recuerdan de esa época. Ella se bautizó también en un campamento cuando era niña. Quizás nunca fue convertida. Pero al final han pasado tantas cosas en su vida que ya más o menos de esa edad le pasaron muchas cosas que sería largo contar, pero ella se volvió insensible a las cosas de Dios y una persona crítica de las cosas de Dios y menosprecia las cosas de Dios, al punto que ella es feminista, de esas feministas ultra feministas, que lee libros del feminismo y cosas como esa. Nosotros oramos todos los días. Yo me reúno todos los días, llevo 6 años orando todos los días a las 6 de la mañana con algunos hermanos. Y en esas oraciones hemos mencionado, ya llevamos 6 años orando en ese grupo por Carmen, pero yo llevo toda una vida orando por Carmen. Y bueno, ¿cómo hacerla volver? Está la oración constante ahí, suplicando. Y hace unas semanas atrás sufrió, yo me estaba bajando de un bus en Temuco y me llama ella y me dice: papá, me atropellaron. Y me alcanza a decir eso, me dice: viene la ambulancia, no te preocupes, con toda calma. El vehículo le pasó por la pierna izquierda, le rompió, le fracturó el fémur, la tibia y el tobillo y las 2 caderas. Y se agarró así la cabeza para no azotarse contra el cemento. Podía haber muerto en ese momento. La misericordia de Dios no permitió que el juicio cayera encima en ese momento. Cuando ocurrió eso, hubo muchos detalles finos, en que ella podía haber muerto, porque no sé si sabe, cuando una persona accidentada que se le ha quebrado un hueso, el hueso está astillado y rompe las venas y la persona se empieza a desangrar, usted la puede mover, y la gente que ignora esto quería moverla. Quería sacarla para darle pasar a los vehículos porque había un tremendo taco. Pero había personas de la salud
2 personas de la salud que intervinieron y le dijeron no y mostraron sus credenciales. No, no la muevan. Un detalle fino, de misericordia. Luego aparece una persona llamando por teléfono a la ambulancia del Hospital Barros Luco, que no tiene ni una especialidad en eso. Y aparece una persona que era compañera de ella, o sea, que trabajaba en el mismo lugar, en la Municipalidad de San Miguel, y dice, no llamen a esa ambulancia, ella es de la municipalidad, trabaja en la municipalidad, y este accidente ocurrió justo saliendo del trabajo, así que a ella le corresponde que venga una ambulancia de la ASH, que es el Hospital del Trabajador, especialista en asuntos de traumatología. Y esa persona llama y viene la ambulancia. El chofer, que podía haberse arrancado, él mismo llamó a los carabineros. Y vinieron los bomberos que estaban ahí cerca. ¿Y cuánta ayuda vino para salvarla de ese momento? A las 2-3 horas después estaba operada de las 3 fracturas de la pierna. Y a los días después operada de la cadera. Tiene posibilidades de ser recuperada, van a ser meses, ¿no? Estamos haciendo una serie de cambios en nuestra casa. Tenemos unas escaleras para subir, entrar a 60 centímetros de alto está nuestra casa. Ella no puede, y ella vive en un segundo piso y le vamos a tener que pasar nuestro dormitorio. Y hemos tenido que ampliar las puertas porque las puertas de nuestro dormitorio, de nuestro baño, eran de 70 centímetros. No pensamos cuando hicimos eso. Y ahora lo estamos ampliando para que sean de 80 centímetros. Tenemos la escoba en la casa. Pero gracias al Señor que tenemos los medios para hacerlo en este momento. Y toda la hospitalización y todos los costos de lo de Carmen está bajo seguros, porque ella en el lugar de trabajo tiene todo asegurado, gracias a Dios. Muchos detalles en que la misericordia de Dios se hizo presente. Lo que falta ahora, mira lo que ha ocurrido. Un portero del gimnasio donde ella estaba a cargo, del gimnasio municipal, le dice: Carmencita, usted tiene que considerar que el Señor le está dando otra oportunidad. Y él ni la conocía. Y le dice: Dios le está dando otra oportunidad. Y le dice eso el portero. Y le dice: yo tengo un hijo que se llama Gonzalo, que tiene una congregación cristiana, y toda la congregación está orando por usted. Y después en el hospital, un día, porque la van a buscar en ambulancia para hacerle las curaciones, y en el hospital un caballero ya llevaba como 1 hora esperando que la ambulancia la traiga de regreso a la casa, y un caballero que estaba ahí, también portero, la queda mirando y le dice: ¿qué le pasó? Le dice. Y ella le cuenta y le dice: ¿me permite orar por usted? Y empieza a orar por ella. Misericordia para una persona que no es convertida, pero que estas pequeñas cosas que son finas, detalles finos, Dios toca. Creamos, hermanos, que en estos toques divinos puede haber gracia, que puede llegar el momento en que la gracia se haga presente para regenerar, para convertir, para hacer nacer de nuevo a una persona que ha sido impía, que ha sido incrédula. Si mi hija hubiera muerto en ese momento, se va al infierno, aunque sea hija de un siervo de Dios. Porque no por ser pariente de un cristiano estás amparado. Personalmente tienes que creer en Cristo. Gloria al Señor. Padre, te bendecimos porque nos tienes puertas abiertas para acercarnos con confianza, con libertad. ¡Qué bendición! Podemos valorar lo que tenemos contigo. Y queremos que todo esto se aplique a nuestros familiares, a los más cercanos, a nuestros hijos y nuestras hijas, a nuestros nietos. Señor, cree tú y toda tu casa será salvada. Que estas palabras, estas promesas puedan hacerse real en estos días. Que se encienda tu salvación en nuestros hogares. Oh Padre, danos gracia para ir por los perdidos, sabiendo que les espera el infierno si no te conocen. Señor, ayúdanos a valorar más y más la gracia que nos has dado
para santificarnos, para vivir una vida piadosa delante de ti. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Gloria al Señor.